El apóstol Pablo, para que usted pueda entender lo que estamos hablando, lo que estamos conversando, lo que estamos exponiendo, amados hermanos, voy a tratar de ponerlo en contexto para que se pueda entender en cierta medida la enseñanza de estos versículos, de este texto. El apóstol Pablo, es importante que usted sepa que le escribió, amado hermano, a los hermanos que estaban en Roma, los hermanos de la iglesia en Roma. Esa iglesia estaba constituida en su mayoría por gentiles y también judíos. Cuando el apóstol Pablo, desde el versículo 18 en adelante, comienza a tratar su tema, el apóstol Pablo no está, amado hermano, realizando en cierta medida una acusación contra la iglesia que estaba en Roma, sino el apóstol Pablo está planteando, amado hermano, la necesidad de la justicia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está tratando de que tanto judíos como gentiles pudieran entender, que ellos, siendo judíos, y los gentiles están en igualdad de condiciones y ambos necesitan la justicia de Dios. Pablo en los versículos 16 y 17 expresó el tema de esta carta. En los versículos 18 al 31 expresó la culpabilidad de los gentiles, de las personas que están sin Cristo. Pablo lo que hace, amados hermanos, o lo que desarrolla en este libro de los Romanos, él desarrolla el tema central de su carta, que es el Evangelio. Ese Evangelio que el apóstol Pablo había perseverado por aproximadamente 20 años, donde había levantado, formado iglesias, donde había, amado hermano, capacitado, donde había levantado líderes, donde había instruido a gente, y ahí había predicado y pregonado el Evangelio en distintos lugares. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, amado hermano, en cierta medida para plantear el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, y en cierta medida en algo más visionario, en una visión más quizás a corto plazo, por decirlo, de situaciones que pudiesen ocurrir, porque el apóstol Pablo, recuerde usted que había vivido situaciones tanto sobre todo con los judíos, que se habían levantado, amado hermano, y habían impuesto cargas sobre los gentiles que se habían convertido al cristianismo, amado hermano, y judíos que se habían convertido al cristianismo habían distorsionado las enseñanzas del apóstol Pablo. Recuerde la iglesia de Gálatas. En la iglesia de Gálatas el apóstol Pablo, amado hermano, se encontró que el apóstol Pablo los capacitó, les enseñó, les predicó la palabra, les presentó los primeros rudimentos del evangelio, la base, amado hermano, y pasó un tiempo en que llegaron judíos que se habían convertido al cristianismo y que, amado hermano, habían distorsionado las enseñanzas del apóstol Pablo y le habían atribuido, amado hermano, que para poder obtener la salvación, Jesucristo en cierta medida no bastaba, sino que necesitaban también cumplir los requisitos o las obras de la ley. ¿Cuáles eran ellos? La circuncisión, entre otras prácticas, amados hermanos, que realizaban los judíos. O sea, los gentiles que se habían convertido al cristianismo, ahora llegaron los judíos y los querían judaizar. Querían introducirle la práctica de las obras de la ley, amado hermano, como otra cosa necesaria para obtener salvación. Y el apóstol Pablo ya había vivido todo esto, ya había pasado todas estas cosas, amado hermano. Entonces el apóstol Pablo ahora quiere dejar claro, porque su intención en su corazón es poder visitar esta iglesia, es poder estar en un tiempo no muy lejano, estar con los hermanos en Roma y en cierta medida poder, amado hermano, predicarles también el evangelio. Luego, su objetivo final era continuar pregonando el evangelio hacia España. Entonces Roma se iba a convertir en un centro neurálgico para poder, amado hermano, expandir o seguir expandiendo el evangelio. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, quiero dejar bien en claro que no está, amado hermano, entrando en un prejuicio o no está dando a conocer una situación que estaba viviendo en ese minuto la iglesia, sino lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro cuál es su postura en cuanto al evangelio que él había predicado por más de 20 años.
En otras situaciones el apóstol Pablo escribió por situaciones puntuales que estaban ocurriendo en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de los Gálatas, en la iglesia de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo, amado hermano, muchas veces escribió en base a situaciones. La iglesia de Corintio, por ejemplo, les dice que, amados hermanos, que no les podía hablar como a espirituales, sino tenía que hablarles como a niños, como a carnales, porque a pesar de que tenían multitud de dones, o tenían la variedad de dones que habla Primera de Corintios capítulo 12, amado hermano, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, versículo 11, amado hermano, esto en la iglesia del apóstol Pablo se encontró con que había divisiones. En cambio acá, amado hermano, el tema es distinto. El apóstol Pablo quiere plantear o quiere dejar claro cuál es su postura en cuanto al evangelio. Quizás lo que el apóstol Pablo les dice en esta carta, quizás hay muchos que lo compartían, o quizás todavía había judíos que se habían convertido al cristianismo, los cuales se consideraban superiores a los gentiles, no lo sabemos, pero el apóstol Pablo quiere plantear cuál es su postura, cuál es su posición en relación al evangelio que él ha predicado, al evangelio que él fue comisionado, que como lo dice en el versículo 1, él fue llamado al apostolado, apartado para el evangelio que había sido prometido antes en las santas escrituras por medio de los profetas, y que ese evangelio se centraba en la persona de Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dejó claro, amado hermano, o está tratando de dejar claro en estos primeros capítulos. En el capítulo 1, versículo 18 al 32, les deja claro que los gentiles necesitan ser justificados. Necesitan la justicia. Lo que quiere plantearle que los gentiles, amado hermano, están bajo pecado, todos aquellos que están sin Cristo, y necesitan la justicia de Dios. Necesitan ser declarados justos delante de Dios. O sea, necesitan la justificación que es por la fe, lo que planteó en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahora, desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 9, lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo, que los judíos están en la misma condición que los gentiles. Ellos también necesitan la justicia de Dios. Lo que en cierta medida el apóstol Pablo quiere dar a entender, que aquellas cosas, amado hermano, en las cuales los judíos se sentían seguros, por ejemplo la ley, la circuncisión, o el solo hecho de pertenecer al pueblo de Dios, a ese pueblo escogido, el solo hecho de pertenecer a esa ascendencia desde Abraham, amado hermano, o que el pueblo haya tenido una historia particular en el Antiguo Testamento con Israel, el apóstol Pablo lo que quiere hacer, amado hermano, es que decirle, ustedes no son superiores a los gentiles, ustedes están bajo la misma condición y necesitan también la justicia de Dios. Más adelante el apóstol Pablo va a plantear, amado hermano, que la justicia de Dios, amado hermano, tanto a Abraham como a David, y lo plantea en el capítulo 4, amado hermano, que Abraham no fue justificado por las obras, como era el pensamiento que ellos tenían, porque el pensamiento que ellos tenían, amado hermano, era que por el solo hecho del cumplimiento literal de las obras de la ley, ellos eran justos delante de Dios, y los gentiles que no tenían la ley eran injustos. Pero el apóstol Pablo quiere desmoronar todo ese argumento de los judíos para darles a entender, amado hermano, que no sirve de nada el cumplimiento externo de las obras de la ley si no hay obediencia, que el solo cumplimiento externo de las obras de la ley no los hace justos delante de Dios. Por lo mismo que el apóstol Pablo le plantea, que dice, por lo cual ustedes también son inexcusables delante de Dios. Ustedes también están sin excusas delante de Dios. Lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro, amados hermanos, que la salvación no es por obras, la salvación no es por mérito, no es fruto de mi trabajo, no es resultado de mi quehacer diario en la obra. No es resultado, amado hermano, de mi perseverancia, no es resultado del conocimiento teológico, no es resultado de las muchas predicaciones que he realizado, no es resultado, amado hermano, de las buenas obras que pueda hacer. No,
Pablo lo que quiere dejar en claro, amado hermano, que la salvación, amado, o la justificación es por la fe en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, por su obra redentora. Y cuando Pablo plantea eso, cuando él presenta el Evangelio, lo habla, amado hermano, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, todos sabemos que Jesucristo se humanó, 100% Dios, 100% hombre, vino a esta tierra, amados hermanos, vivió, hizo milagros, predicó, anunció, sanó a mucha gente, amado hermano, pero también podemos ver en las Escrituras que fue allí a la cruz del Calvario, ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, murió por nuestros pecados, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y hoy, en el presente, está vivo para la gloria de Dios y está sentado a la diestra de Dios el Padre e intercede por cada uno de nosotros. Hoy en el presente la obra de Cristo realizada en el pasado sigue teniendo vigencia. A través de la obra redentora de Cristo Él sigue salvando, Él sigue restaurando, Él sigue justificando, Él sigue santificando. A través de la obra gloriosa de Cristo Jesús. Y así como Él ascendió a los cielos, la Escritura nos enseña que asimismo lo veremos retornar. Y esa es la esperanza bienaventurada, la esperanza de cada creyente, la esperanza de cada cristiano. Por eso que el apóstol Pablo siempre hace un énfasis que nosotros no tenemos que tener puesto los ojos en las cosas de la tierra, sino que tenemos que poner nuestra mirada, nuestra vista debe estar puesta en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas que no perecen. Puesta nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Nos enseña la Escritura. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí el apóstol Pablo, en los versículos 7, amado hermano, el apóstol Pablo plantea en cierta medida qué es lo que va a producir esa justificación por la fe. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo 7 dice, amado hermano, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hay que aclarar que el apóstol Pablo no está diciendo que por perseverar en bien hacer, que por buscar gloria e inmortalidad, honra e inmortalidad, nosotros vamos a obtener vida eterna, porque eso sería por mérito. El apóstol Pablo nos está contradiciendo. Lo que el apóstol Pablo está apuntando en cierta medida es que la persona que ha depositado su fe en Jesucristo va a buscar las cosas que provienen de Dios, va a perseverar en bien hacer, va a buscar gloria y honra e inmortalidad, cosas que provienen solamente de Dios. No provienen de la tierra, no provienen del ser humano, provienen de Dios. Buscan las cosas divinas, las cosas eternas. Esas personas que han depositado su fe en Jesucristo recibirán vida eterna. Y como consecuencia natural o como resultado innato, esa persona va a perseverar en el bien hacer, va a perseverar en hacer lo bueno, lo que agrada delante de Dios. Va a buscar la gloria, va a buscar honra e inmortalidad, cosas divinas, cosas que provienen de Dios. Santo es el nombre del Señor. Sin embargo, a la inversa, el apóstol Pablo dice en Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Y esa es la condición natural de una persona que hoy día en la actualidad está sin Cristo. Contenciosos, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Y usted puede ir a los pasajes anteriores, amado hermano, la cantidad de pecados que el apóstol Pablo enumeraba. Y es la realidad de una persona sin Cristo. Los contenciosos son aquellas personas que son gobernadas por una ambición y una rebeldía egoísta. Aquellos que no tienen una meta alguna más allá de sí mismos. Siempre están pensando en sí mismos. Lo que nuestro pastor anoche nos enseñaba en 2 de Timoteo capítulo 3, los hermanos amadores de sí mismos. Y el libro de Lucas nos enseña, amado hermano, que si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme cada día. Aquí Dios está mostrando en cierta medida el justo juicio de Dios.
A los que bien hacen, los que han depositado su fe en Jesucristo, tendrán vida eterna y por consecuencia natural están buscando hacer el bien, están buscando las cosas divinas. Sin embargo, ira y enojo en aquel día para aquellos que son contenciosos, para aquellos que han persistido en hacer lo malo, para aquellos que han persistido en no obedecer a la verdad, sino que se han entregado, amado hermano, a obedecer la injusticia, a seguir un carácter inmoral. Lo que habla el versículo 29 al 31 de Romanos capítulo 1. Dice que no habiendo aprobado a Dios, rechazaron a Dios. Dios también les entregó una mente reprobada. Y la gente comenzó a cometer toda clase de injusticias delante del Señor. Pero en este tiempo, uno puede decir, puede ser muy categórico, hablando del juicio en este tiempo. Cuando uno plantea el problema en sí, uno también tiene que plantear la solución. Y en este tiempo nosotros estamos viviendo ese tiempo en el cual debemos decir la verdad, pero también debemos plantear cuál es la solución a esa verdad, porque todos en alguna medida, en algún tiempo, estábamos en esta condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Se nos dijo cuál era la consecuencia de continuar en esa vida, lejos de Cristo, lejos de la cobertura de Dios. ¿Cuál era dónde nos llevaba ese camino? Ese camino que nosotros pensábamos en nuestra propia opinión que eran buenos caminos, pero en realidad eran caminos de muerte. Pero para poder entenderlo, para poder comprender, fue necesario que nos expusieran el Evangelio, nos expusieran la palabra para poder comprender la realidad de nuestra condición. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo: tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mire, al judío primeramente y también al griego. Habla de responsabilidad. Anteriormente Pablo había dicho que la palabra había sido entregada primeramente o esparcida primeramente al judío, tema de responsabilidad. Pero acá el apóstol Pablo le está diciendo exactamente lo mismo. En cuanto a esa responsabilidad que se les dio, también es lo mismo en cuanto a la tribulación y la angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente. O sea, no hay favoritismo en el juicio de Dios, no hay favoritismo en cuanto al que hace lo bueno y en cuanto al que hace lo malo. Dios está dejando claro, amado hermano, que no hay favoritismo. Todo ser humano que hace lo malo delante del Señor, amado hermano, y no reconoce a Cristo como el Señor de su vida, espera un día en que vendrá ira y enojo, tribulación y angustia. Pero en este tiempo, Dios ha abierto estos medios de gracia para poder darle una buena noticia, que hay vida eterna a todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Hay gloria, honra y paz a todos aquellos que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, a todos aquellos que en vida han reconocido a Jesucristo como Señor de su vida. Cambia nuestra posición, cambia nuestra realidad. Pasamos de ser injusto a ser declarado justo por la obra gloriosa realizada por Cristo allí en la cruz del madero. No por nuestros méritos, no porque yo busqué a Dios, sino porque Él salió a mi encuentro y me declaró la verdad y pude comprender y pudimos entender. Toda persona en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo en Corintios. He aquí son todas hechas nuevas. Si usted quiere vida eterna, si usted quiere gloria, honra y paz, tiene que depositar su fe en Jesucristo. Si usted rechaza el llamado de Cristo, si usted rechaza la voz de Dios, Pablo nos dice: habrá ira y enojo, habrá tribulación y angustia a todos aquellos que persisten en hacer lo malo, a todos aquellos que rechazan la verdad, a todos aquellos que son contenciosos, a todos aquellos que persisten en hacer la injusticia, en hacer lo malo, en vivir una vida contraria a lo que Dios pide y requiere de nosotros.
Pablo lo que está planteando es el justo juicio de Dios. En aquel juicio no habrá favoritismo, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser millonario, puede ser pobre. Delante de Dios somos todos iguales, estamos en la misma condición y necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos, amado hermano, ser declarados justos delante de Dios, y solamente podemos ser declarados justos delante de Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Yo tengo que creer, tengo que depositar mi fe en Él. Santo es el nombre del Señor. No hay otra forma, no hay otro antídoto, no hay otra solución, no hay otra escapatoria, no hay otro camino. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo reafirma en el versículo 11 de Romanos capítulo, dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Todos estamos en la misma condición, no hay favoritismo, no porque seas judío, no porque tengas más dinero, no porque estás en una posición distinta, estás en un grado superior a otra persona que no tiene nada. Todos delante de Dios estamos bajo la misma condición. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un juez justo, Dios es un juez imparcial y en Él no hay acepción de persona. Dios no juzga a las personas según su posición, no juzga a las personas según su origen, según su privilegio, sino en base a su realidad moral y su respuesta genuina a la verdad que se debe transmitir, que se debe enseñar, que es la verdad del Evangelio. Somos iguales delante de Dios. Tenemos que reconocer que somos necesitados, que somos amados y somos responsables delante de Él. Dios no juzga, amado hermano, por descendencia, por árbol genealógico, ni por linaje. El apóstol Pablo, amado hermano, nos enseña esto, porque no hay acepción de personas para con Dios. Estamos todos en la misma condición. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que el apóstol Pablo está dando a entender, lo que el apóstol Pablo les está planteando a los judíos. Lo que el apóstol Pablo les quiere enseñar, ustedes están en la misma condición que los gentiles. Necesitan la justicia de Dios, y la justicia de Dios se obtiene solamente depositando la fe en Jesucristo, no por el cumplimiento externo de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo luego les dice en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Recuerde usted, amado hermano, que el apóstol Pablo centra este versículo en base a lo que él ya ha mencionado, cuando anuncia en versículos anteriores que, amado hermano, que los gentiles están sin excusa delante de Dios, porque lo que de Dios se conoce, dice el apóstol Pablo, Dios se lo manifestó. Y luego dice, lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, el ser humano no tiene excusa. A través de eso podemos conocer la deidad. Dios existe, Dios es real. A través de lo creado, el ser humano debió haberle dado la honra, debió haberle dado la gloria al Señor, debió haber reconocido su majestad, su poderío, su autoridad, su deidad. Pero ¿qué hizo el ser humano? Dice que no le glorificó ni le dio gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, porque los que sin ley, sin la ley mosaica, sin la palabra, sin la Torá, sin el Antiguo Testamento han pecado, sin ley también perecerán. ¿Por qué perecerán? Porque debiendo haber glorificado, debiendo haberle dado gracias a Dios, amado hermano, no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Hay una ley natural que se le dio al ser humano.
Y esa ley natural la podemos experimentar, la podemos ver a través de lo creado, a través de la revelación general, que es la creación, donde se muestra lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, las cuales se han hecho claramente visibles, dijo el apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo pone el otro énfasis, dice, los que sin ley pecaron, los gentiles, sin ley perecerán, porque debiendo haber glorificado a Dios no le glorificaron. Ahora, todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Y ahí apunta a los judíos. Lo que el apóstol Pablo, amado hermano, lo que le está tratando de decir, tanto judíos como gentiles que hayan hecho lo malo delante de los ojos del Señor, serán juzgados de acuerdo a la ley que se les ha dado. Gentiles, ley natural; a los judíos, la ley mosaica. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el apóstol Pablo apunta un poco más allá, dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y uno puede pensar y decir, si toma de manera literal este texto, puede decir, no está diciendo que es por la fe que seremos justificados, dice que los hacedores de la ley serán justificados. Primero es importante aclarar, amados hermanos, que hay una distinción radical, drástica, entre oír y hacer. El solo conocimiento de la ley no produce justicia delante de Dios, que era lo que pensaban los judíos. En el contexto histórico de aquel entonces, los judíos, amado hermano, valoraban el hecho de tener la ley, lo que habíamos explicado anteriormente. Y eso es una falsa seguridad, y el apóstol Pablo lo deja claro. Esto no se trata de la posibilidad de una justificación por obras o por el solo hecho de tener el conocimiento de la ley. No, sino que la justicia verdadera, y es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, aquella persona que ha sido justificada, aquella persona que ha tenido la justicia de Dios, esa justicia se expresará en obediencia. ¿En obediencia a qué? Al mandato de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. El apóstol Pablo no está diciendo que los hacedores de la ley serán justificados, porque eso sería por obra, eso sería por mérito. Él no está apuntando eso. Pablo lo que está dando a entender que la justicia verdadera, donde hay una persona que ha sido declarada justo delante de Dios, amados hermanos, eso se expresará en obediencia genuina a la palabra del Señor, no en lo que sabe, no en la información, sino que en obediencia, en la práctica, en la vida diaria. Y el apóstol Pablo deja claro que el solo hecho de oír la Escritura no nos hace justos delante de Dios, sino que aquel que ha sido alcanzado por la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, amado hermano, vivirá una vida en obediencia, vivirá una vida en sometimiento, en fidelidad, en buscar las cosas de arriba, lo que mencionábamos anteriormente. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago lo dice en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Expresa claramente el pensamiento que el apóstol Pablo está dando. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, sigue haciendo lo mismo, se vio las imperfecciones, no hizo nada, continuó su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Pablo no está diciendo los hacedores de la ley, obra, mérito serán justificados.
la verdadera justicia de Dios en una persona se manifestará, se expresará, se revelará en la vida de obediencia de aquella persona. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Señor. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo, amados hermanos, viene diciendo algo importante. Dios juzga con justicia. Dios no hace acepción de persona. Él está diciendo que los judíos serán juzgados por la ley. Ahora quiero responder, amado hermano, ¿cómo juzgará Dios a los gentiles si ellos no recibieron la ley de Moisés? Pablo dice, amado hermano, que el hombre que no tiene la ley, como la tenían los judíos, hace por naturaleza lo que establece la ley. Esto no significa que todos los hombres conozcan la ley o que a todos les haya sido entregada la ley. No, sin embargo, el hombre ha sido creado por Dios como un ser moral, a su imagen y semejanza. Y el hombre, el ser humano, mantiene rasgos de esa imagen, lo cual le permite en cierto sentido tener una capacidad interna para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Pablo afirma, amados hermanos, que esto, aunque no tengan ley, es decir, aunque desconozcan la ley escrita de Moisés, se convierten para ellos mismos en ley reguladora de sus actos inmorales, porque el hombre tiene en su interior y puede determinar en cierto sentido lo que es bueno y lo que es malo. Una persona que está sin Cristo en la actualidad puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que estas personas no significa que sean perfectas, que hagan ciertas cosas que la ley dice, sino que el apóstol Pablo está diciendo, amado hermano, que el hombre de manera espontánea, por naturaleza, pueden reconocer ciertas normas morales, pueden reconocer ciertas cosas que son buenas, ciertas cosas que son malas. Pablo no está diciendo que los gentiles obedecen toda la ley, porque eso sería contradecir lo que la enseñanza del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, amado hermano, que hoy día en la actualidad podemos verlo claramente en nuestra vida diaria. Hay gente que está sin Cristo, que honra a sus padres, valoran la justicia, castigan el crimen, pueden discernir, pueden determinar entre lo bueno y lo malo, y no necesariamente tienen la ley, no necesariamente tienen la palabra del Señor. Y ellos, en base a ese conocimiento moral, son ley para sí mismos. Esto no significa que inventan su propia ley moral, sino que su propia conciencia funciona como una ley interior. Y luego en el versículo 15 el apóstol Pablo confirma esto que yo le estoy diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando su testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El apóstol dice que los gentiles tienen escrita en sus corazones la obra de la ley, siendo para ellos la norma de conducta, por lo que son responsables delante de Dios. Es necesario, amados hermanos, que usted y yo podamos entender que Dios no escribió la ley en los corazones de los gentiles, sino la obra de la ley. Es decir, no poseen el sistema completo de los mandamientos que le dio a Moisés, pero sí los principios básicos morales de la ley. De manera, amado hermano, que cuando el ser humano sin Cristo obra de manera voluntaria o contraria a la voluntad de Dios, tienen una conciencia que le dice que lo han hecho mal. Y Pablo está diciendo, amado hermano, que los gentiles pueden distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Saben, amado hermano, cuando han hecho algo bueno
y sabe cuando han hecho algo malo porque tienen la conciencia, esa ley interna que los juzga y les dice si han hecho bien o han hecho mal. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, amado hermano, quiere dejar claro que Dios va a hacer un justo juicio. Y todos delante de Dios estamos en las mismas condiciones. En la actualidad podemos ver la gente que hoy día camina sin Cristo y que no tiene la palabra, pero tiene dentro de sí su conciencia que le acusa o le defiende, que da testimonio de lo bueno y de lo malo que hace. Y esa ley, esa conciencia se transforma en una ley para sí mismo. Y en aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio, conforme a la palabra. Y mire, Pablo dice que Dios juzgará por Jesucristo, Dios juzgará por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo será quien ejecutará ese juicio divino, amados hermanos. Cristo no es solo el Salvador, sino también llegará un día en que será el juez. Y la palabra o la frase, los secretos del hombre, destaca que el juicio divino, amados hermanos, no se limitará a acciones visibles, al ámbito externo de la persona, sino que penetrará en lo más íntimo del ser humano. Será según verdad, según la realidad íntima de la persona. Pablo afirma, amados hermanos, que este juicio tendrá un día concreto. Y esto es un término escatológico que ocurrirá en el tiempo futuro. No sabemos cuándo va a ocurrir eso. No sabemos cuándo va a acontecer, pero sabemos que Dios tiene un día concreto, un día preciso, en el cual llevará a cabo este juicio. Y este juicio, amado hermano, será conforme al Evangelio. El Evangelio, amado hermano, es lo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, en las enseñanzas de Jesucristo, en el Evangelio que predicaron los apóstoles, y que se transformó en el fundamento de la iglesia. Pablo dejó en claro, judíos y gentiles están en igualdad de condiciones delante de Dios y un día serán juzgados. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria y inmortalidad. Angustia y tribulación a los que son contenciosos, ira, y demuestra el justo juicio de Dios. La pregunta es: ¿qué determinará, amado hermano, que cada uno reciba esa justa retribución en cierta medida en ese justo juicio? Y todo está centrado en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. El pasar de injusto a justo o ser declarado justo es depositar nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Hay tiempo, pero el tiempo es corto. Todo ser humano tiene que reconocer, amado hermano, que necesita de la justicia de Dios, necesita ser declarado justo. Y Jesucristo ocupó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario para que usted, siendo pecador, siendo culpable, fuera declarado, amado hermano, fuera absuelto del juicio que Dios tiene preparado un día concreto. ¿Sabe lo que Él quiere, amado hermano? Dice que hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor. Hay muchos que piensan que no vendrá, pero Él dice que es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted hoy día, si se encuentra sin Cristo, estimado hermano, estimado amigo que usted me está escuchando en este día, si usted hoy día está sin Cristo, usted va camino a un juicio de Dios del cual no podrá escapar, donde recibirá ira y enojo, tribulación y angustia. Pero si usted hoy día recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, vida eterna, recibirá gloria, honra, paz e inmortalidad a través de la obra gloriosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.